simplemente, como les comentaba hace un momento, estamos muy contentos por tenerlos a todos aquí presentes en el contexto de la Semana de la Agronomía, en donde celebramos el Día del Ingeniero Agrónomo y el Médico Veterinario. Y en esta oportunidad quisiera hacer una pequeña breve introducción en referencia a la presentación que tan amablemente Susana va a hacer hoy de su libro y la vitivinicultura entrerriana. Dentro de las economías políticas, los países se ordenan en la división del trabajo entre sus ventajas comparativas y competitivas. En nuestro país, por ejemplo, reunía una serie de ventajas comparativas que la posicionaban frente al mundo en cuanto a la vitivinicultura de una manera altamente privilegiada. Durante la década de los años 30, la vitivinicultura se vio gravemente afectada, y este suceso amenazó un poco el futuro de la producción. Hacia inicios de los siglos XX, los productores fueron rediseñando la visión que tenían de la producción, transformando así de esta manera a nuestro país como un país altamente competitivo en lo que tiene que ver con la producción frutícola y en especial la producción de vides. En este aspecto nosotros podemos destacar, por ejemplo, el aspecto institucional. Primero, en base a este concepto, lo vamos a relacionar con la generación de estrategias comunes como país, ¿no? Apostando a la industria, lo que implicó toda una serie de generación de bienes públicos y de externalidades que para ese momento fueron combinadas y articuladas con el sector público y las necesidades relevadas ante el sector privado también. El segundo aspecto incluye todo lo que tiene que ver con las acciones de desarrollo científico y tecnológico del conocimiento público, la innovación en experimentación específica, en ciencia básica y en ciencia aplicada, en las áreas que tienen que ver con la producción de plantas, la genética, el clima, el suelo, la recolección de datos estadísticos y otras áreas que fueron muy importantes para promover este sector, así como las nuevas técnicas y todo lo que tiene que ver con la regulación y el resguardo de la calidad del producto argentino, nos permitieron que hoy nosotros estemos ocupando un lugar en el contexto vitivinícola mundial y comencemos a posicionarnos como verdaderos exportadores de calidad hacia el mundo. La inserción en los mercados internacionales de nuestros vinos generó una notable innovación, y esta innovación está motivada principalmente por las nuevas exigencias que tienen nuestros mercados. Detrás de ellos se encuentran nuestras instituciones, las instituciones educativas, que van aportando profesionales altamente capacitados, que atienden a las necesidades del sector, van por la innovación y buscan darle una vuelta para transformarla a la tarea de la vitivinicultura en algo importante. Destacamos entonces el rol de la generación del conocimiento, la innovación, la ciencia, la tecnología, como algo fundamental y trascendental para el crecimiento del sector productivo. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra a Adrián, nuestro conductor, para que nos siga acompañando desde ya, desde la Facultad de Ciencias Agrarias. Les agradecemos a todos ustedes que hayan estado presentes y los invitamos a escuchar atentamente la presentación. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras de apertura. Quiero comentarles que es amplia la representación que está teniendo la región, la provincia en esta actividad. Por ejemplo, tenemos participantes de Paraná, Concordia, Villaguay, Gualeguaychú, Diamante y demás localidades que seguramente durante el transcurso de esta actividad se irán siendo mencionadas. Ahora quiero invitar al profesor Julio Vega, quien es director del espacio editorial de nuestra universidad, a que nos dé sus palabras de introducción. Julio, buenas tardes, bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes. Ante todo, Susana, una enorme alegría haber colaborado con usted en la posibilidad de editar este libro que nos llena de satisfacción y orgullo. Y en segundo, recordar algunos temas que tienen que ver con Entre Vinos, Entre Ríos, Historia 1850-2020 que usted hizo posible. Y me pregunto muchas veces si el viento o es el tiempo
el que suele unir con sus ráfagas los aromas y el sabor de las uvas, pero también enlazar los distintos territorios de los libros. Aquí, en este momento, el de esta obra suya, Susana, y un poco más allá, el eco de la voz de Darío Carrasa en Gualeguaychú, con su obra El cura sin cabeza. En estas casi botellas, que son los libros que cuando se despiertan y descorchan, tienen sentidos, recuerdos de la tierra en que se siembran las palabras. Y es así con Darío y con usted, Susana, que se juntan los sicilianos olivares de Trapani, que nos recuerdan un fardo recién cortado de sarmientos y la promesa de comportarse siempre como un hombre de honor y de plantarlos en América y también en este inmenso territorio que es su obra. Feliz encuentro este de la literatura en ambos espacios y en el espacio de la editorial, de la institucional de la Universidad de Concepción del Uruguay. Las vides sellan el encuentro de dos mundos. La vía unitiva de la tierra promisoria, los pequeños ángeles de la gallina de Guinea que combaten las plagas de las hormigas y con ellas también muchas faltas, humedad excesiva, la filoxera y otras. Y recuerdo la noche de horror de las langostas en el campo, el arribo de otras pestes como esta, que destruyen sueños, trastornan economías, pero llevan ilusiones de años a veces también por las acequias. La historia de cada uno en el fondo se hace con los materiales de su pasado. Y así es desde Bolonia. Y es por eso que Susana nos recuerda en su libro al inicio los primeros cultivos de la uva en la Edad de Bronce y en esa cordillera, no la de los Andes, sino la de los Montes Sagros, que van desde Turquía hasta el Golfo de Pérsico, llevándonos de la mano, página tras página, recordándonos a Teócrito, a los vinos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Página tras página, también las órdenes de Hernán Cortés de establecer el cultivo de la vid en México y la industria, un libre comercio de los monjes hacendados costeños exportando vino desde el Perú hasta España. Y más cerca de nosotros, Napoleón III, cuyo reloj pasó del palacio de Bartolomé Vassallo al Museo Histórico del doctor Julio Marc, porque fue Napoleón quien instó a Luis Pasteur a estudiar las razones por las que se estropeaban los vinos y demostró que había seres microscópicos, las levaduras, que gobernaban los procesos de fermentación alcohólica, y latus sensus, me pregunto cuáles serán las levaduras que hoy estropean nuestro mundo. Como usted, Susana, dice, la historia de Entre Ríos quedaría incompleta si le faltase el recuerdo de Urquiza. Y una de sus epopeyas más notables, la de pasar de la tradición ganadera a una producción agrícola diversificada, impulsando sueños de prosperidad, de libertad de cultos y el derecho a la propiedad privada, rodeado hoy por aquellas centenarias vides del patio del Parral que muchas veces disfrutamos. Breves consideraciones estas, Susana. Solamente abro con ellas la puerta de este libro que es un vestíbulo de lujo que se abre hacia el infinito territorio del vino, como una invocación de imágenes y como su secreta música de aromas. Y entonces digo a todos los que me oyen y a los que abran el libro, bienvenidos a esta extraordinaria cata.
Muchas gracias, Julio, por sus palabras. Ahora quiero invitarlos a compartir el mensaje del doctor Héctor César Sauret, quien además de ser rector de nuestra casa, es autor del prólogo del libro. Doctor Sauret, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo muy cordial para todos los participantes, a los colegas de las academias del Centro Cultural Urquiza, a los colegas investigadores, profesores, también al mundo de la industria vitivinícola de Entre Ríos, en todas las generaciones que lo integran, y en particular a Alberto Robinson. Un abrazo cordial, afectivo y de revaloración de todo lo que aportó la familia Robinson desde Concordia en el conjunto de las distintas edades de la historia de la vitivinicultura. Conozco a Susana Domínguez Soler y he tenido el privilegio de trabajar con ella en la Asociación Entrerriana General Urquiza, en el Instituto Urquiza de Estudios Históricos, y somos colegas en la Academia Argentina de la Historia. Naturalmente, para la Universidad de Concepción del Uruguay, que está cumpliendo 50 años, el libro de Susana, si bien tiene la especificidad de generar una historia crítica de la vitivinicultura y su actualidad, implica una reflexión sobre la construcción de la Argentina, desde la creación de Entre Ríos en sus 200 años de historia federal. Como indicamos en la línea de la producción de nuestros libros son herramientas de la ciencia y de la tecnología, en donde los investigadores transfieren a la sociedad y a las nuevas generaciones culturas y experiencias del pasado, pero no en términos de una mirada hacia la retrospección, sino fundamentalmente por el desafío de conquistar el día de mañana en condiciones de bienestar general, de libertad y de dignidad para nuestro pueblo. La ciencia es la herramienta por la cual el hombre genera mejores condiciones de vida para la humanidad. Y la Universidad de Concepción del Uruguay entiende que su misión es especialmente generar una reflexión sobre cómo se ha construido Entre Ríos y desde ella la nación argentina en sus fortalezas y en sus debilidades. Los procesos productivos constituyen el núcleo central de la sociedad. Los procesos productivos implican el vínculo entre recursos naturales, tecnologías y decisiones de cambiar la geografía, haciéndola habitable y desenvolviendo condiciones de vida superior. A mediados del siglo XIX, el proceso que va a ir desenvolviendo el desarrollo de la vitivinicultura no fue aislado. Se dio en un contexto más amplio y junto con la avicultura, los cambios genéticos de la ganadería bovina, la introducción del ovino y el desarrollo del alambrado constituyeron factores que fueron impulsados por la colonización. Los procesos de acumulación extensivos que venían del mundo colonial, una economía pastoril y de extensión ganadera, fueron transformándose vertiginosamente con el conjunto de los desarrollos de los medios del transporte y la aparición de una nueva energía, la energía a vapor, la mecanización, las tecnologías impulsadas sin duda por los procesos de inmigración. Hacia 1850 también el gobernador Urquiza impone
un proceso acelerado de acumulación de capital, de innovación tecnológica y de cambio en la matriz productiva. Por cierto, él es un impulsor de dos procesos sociales de amplio impacto que van a cambiar a La Pampa, al vacío territorial, a la orfandad poblacional, en un proceso acumulativo en donde el país se irá poblando, incorporará nuevas visiones del mundo, y allí están los contratos de colonización. Naturalmente, producción, colonización, inmigración, inversión de capitales y transformaciones tecnológicas formaban parte de algo mayor. Era la construcción de un país, su constitución nacional, la organización de una república representativa y también una república federal. Los componentes de arraigo a la tierra, la transformación, la incorporación de poblaciones y el desarrollo de la educación, la alfabetización y la transferencia del conocimiento del español a las poblaciones que venían en la inmigración con idiomas extranjeros implicaban la creación de una nueva nación. Allí está el libro de Susana. El libro de Susana toma lo particular y nos entrega las herramientas de concebirlo como un ayornamiento de procesos generales. Al destacar este libro, deseo recordarles que Susana Domínguez Soler es una investigadora independiente. La Universidad de Concepción del Uruguay la invitó para que ella produjera este libro y para que, sin perder la libertad crítica de la investigación, enriqueciera nuestro mundo de investigación. Y hoy, en la Semana de la Agronomía, hacemos una presentación preliminar del libro vinculándola al desarrollo de nuestra ingeniería agronómica en general y un reconocimiento también al Día del Doctor en Veterinaria. Voy cerrando mi presentación recordando que el libro no implica una investigación que haya concluido, sino más bien la apertura de dos grandes flancos de pensar Entre Ríos. Quiero tomar uno de esos flancos que para mí constituye la agenda más rica del libro. La crisis de 1930, las prácticas intervencionistas, el ciclo de la presidencia del general Justo, las decisiones del Congreso y la situación de impacto con que vivía Entre Ríos frente a aquellas prácticas intervencionistas que afectaron seriamente la libertad de mercado, la libertad de iniciativa y el desarrollo de esta industria. ¿A qué me refiero? Susana Domínguez Soler integra los núcleos sociales más representativos del pensamiento, de la producción y de las decisiones en el mundo de nuestra provincia y del país. Las conversaciones del general Justo con el señor Soler en el marco de la recepción que él le brinda en su casa de Concordia hacia mediados de los 30, constituye uno de los capítulos más extraordinarios que ponen luz a la contemporaneidad de la provincia. Regía los marcos del acuerdo de la concertación electoral que condujo al general Justo a la presidencia de la Nación, en un contexto posterior a la revolución del 6 de septiembre de 1930 y el derrocamiento del presidente Irigoyen. La revolución del 30, sin embargo, no afectó la gobernabilidad constitucional de Entre Ríos en el ciclo del gobernador Echeverre. Fue en ese marco general de un país profundamente alterado en su constitucionalidad por el golpe de 1930, el fraude electoral, las políticas restrictivas,
el intervencionismo estatal, las juntas reguladoras y la aparición del Banco Central, donde se agota el ciclo del desarrollo liberal argentino. Tal vez los últimos 2 presidentes constitucionales de raigambre liberal en la economía, Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, darán paso con las intervenciones de la década del 30 a situaciones de cambios profundos en la vida del país. Mas, Entre Vinos, Entre Ríos plantea allí una de las cuestiones cruciales del conflicto. En nombre de la regulación de la oferta y la demanda, aquellas leyes que el Congreso sancionó y el presidente Justo aplicó implicaban mover la balanza en beneficio del monopolio vitivinícola cuyano y de otras partes del país. ¿Qué pasó con Entre Ríos? Entre Ríos asumió su realidad. La industria se afectó. La contracción y la pérdida de significatividad van a quedar para nuevas generaciones. Y aquí está la situación actual. ¿Cuál es esa situación? Bisnietos y nuevas generaciones reconstruyeron la gran industria de sus abuelos y de sus antecedentes. Ciencia, tecnología y universidad. Entre Ríos de hoy, con sus universidades de los años 70, tanto la universidad pública como nuestra universidad privada y las escuelas de San José y de Victoria implican un nuevo vínculo absolutamente transformador. Tecnología, innovación, desarrollo y cultura harán de la industria del vino en todas sus dimensiones, junto a la avicultura, la ganadería, la industria, el software, el hardware y la economía del conocimiento, una Entre Ríos pujante en una Argentina que necesita más luz. Al saludar a nuestra investigadora y darle la bienvenida para que ella haga su presentación, saludo al pensamiento y a la creación del mundo académico, del mundo de la ciencia y de la producción, deseándoles que la Universidad de Concepción del Uruguay los recibe a ellos y a Susana Domínguez Soler en su 50 aniversario con satisfacción y alegría, convencido de que al país los mejores tiempos son los que van a venir. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sauret. Les comento que están participando también representantes, por ejemplo, del Ministerio de Turismo y Deportes, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, del Centro Cultural Urquiza y del Centro de Genealogía de la provincia, que es justamente presidido por Susana, a quien damos nuevamente la bienvenida y ahora sí invitamos a que haga el pre-lanzamiento de su libro. Susana, buenas noches, bienvenida, la escuchamos. Susana tiene el micrófono en silencio. A ver. Ahora sí, la escuchamos. Gracias. Bueno, vuelvo a decir buenas noches, que es muy difícil comenzar mis palabras porque las 2 presentaciones que me han precedido realmente han sido muy emocionantes, muy completas, mostrando la realidad de nuestro país, la realidad de la vitivinicultura. Es decir, que todo está unido, la política, la economía y sobre todo la educación, que está en manos de ustedes, que son las personas de la universidad, aquellos que formarán a la gente del futuro. Entre Ríos tiene 4 universidades donde se están formando por distintos grupos todos los jóvenes de las nuevas generaciones. La educación es fundamental y la vitivinicultura nos ha llevado a compartir con los jóvenes, con los ingenieros, con los futuros
enólogos, poder conocer, ahondar las dificultades que tiene la vitivinicultura hoy. Pero primero vamos a recordar que la vitivinicultura ha sido una cultura que realmente está ligada a nuestros ancestros, los inmigrantes, pero también aquellos sacerdotes que cuando eran destinados a la provincia, que todavía ni siquiera era Entre Ríos, sin embargo se la conocía como Entre Ríos por su geografía, por sus condiciones, traían estacas, traían pequeñas sarmientos para asegurarse el vino de la Santa Misa, o unas espigas en el Día de la Agricultura para también tener una pequeña plantación de trigo para representar en la misa el cuerpo de nuestro Señor. Quiere decir que eso lo pude encontrar estudiando las estancias del Oriente Entrerriano. Estoy hablando aquellas que se formaron a partir de 1750, cuando quedó liberado el territorio y consiguieron a través del rey, a través de los cabildos, grandes territorios, sobre todo de la región este. Creo que hay un mapa que muestra un mapa de Entre Ríos que yo he modificado en algo. A ver si se ve. No. No se ve. No sé si lo iban... Ah, está acá abajo, sí. Acá se ve. Y lo tapa. Bueno, lo que quise mostrar con este mapa, pero estoy viendo la fotografía de los que están... acá está. Bueno, ustedes verán que no es un mapa convencional, pero sí muestra la variedad que tiene nuestro territorio. Sobre la zona oeste tenemos la zona de Paraná, Victoria, Diamante, Crespo, que fue en el pasado una zona de plantación vitivinícola, pero espontánea. Quiere decir que el inmigrante no vino con una colonia, simplemente al tener el puerto en Paraná, y donde hay un puerto, que ese puerto, si bien pertenecía todavía a la provincia de Santa Fe, la bajada de Paraná era un lugar donde llegaron muchas personas que se afincaron. Y siempre digo espontáneamente, porque buscaron en esta tierra todavía desconocida prácticamente un lugar donde poder comerciar, cultivar, es decir, la provincia le brindaba cosas que estaban por experimentar. Del otro lado, de la zona este, el río Uruguay, nos va a encontrar otro tipo de personas que se integraron a Entre Ríos, y son los grandes estancieros, grandes latifundios, que al mismo tiempo, cuando Rocamora entra a Entre Ríos, enviado por el virrey Bertis, para que haga un informe sobre ese territorio llamado Entre Ríos y que dependía todavía de Santa Fe. Cuando baja en Paraná, hace un censo y él llega a catalogar a 700 personas. Pero por el lado del este, lo único que teníamos eran grandes estancias. Esos latifundios no permitían que los que querían entrar espontáneamente, buscar una tierra para afincarse, para producirse, estaban limitados. Y estos grandes establecimientos, de alguna manera, no dejaban que se asentaran. Los perseguían y los hostigaban. Rocamora le cuesta mucho llegar a fundar Gualeguaychú, pero tiene que acomodarse a las reglas de ese momento. Gualeguaychú
Gualeguay, concesión del Uruguay, 1783, es la fundación de las villas. Esas villas fueron un germen también de fundación de la vitivinicultura. Pero nos preguntamos, ¿quién fue el primer vitivinicultor? No tenemos un primer vitivinicultor, pero sí tenemos la información que da las casualidades de leer un libro, de encontrar una información. Y nos encontramos con un inmigrante, pero que a su vez llega a Entre Ríos, porque en ese momento gobernaba en forma dictatorial Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Era un unitario. Es Ángel de Elías. Y cuando digo Ángel de Elías, hay un homónimo que también se llama Ángel de Elías. Uno será Ángel de Elías y García de Zúñiga, uno de los que tenía un latifundio que llegaba de Gualeguaychú hasta el arroyo de la China. Y el segundo Ángel de Elías, que era el segundo apellido, es Colón, era un unitario que estaba perseguido porque, bueno, estaba en contra de las ideas federales. Ese encuentro con Urquiza, ¿cómo fue? Porque estando en Entre Ríos, si quería conseguir trabajo, si quería poderse ubicar, bueno, el general era el gobernador. Largas charlas tuvieron hasta que Urquiza a este unitario lo sumó como su secretario y fue su secretario de 1850 hasta 1852. Lo acompañó también en el pronunciamiento y también en Caseros. Quiere decir que ese unitario nos deja su impresión del general Urquiza, su admiración por las ideas que tenía para futuro. Y le preguntaba, y general, ¿cuándo usted va a liberar a nuestro país de Rosas? Cuando sea el tiempo oportuno, le contestaba Urquiza. Pero estamos en 1850, cuando sea el tiempo oportuno. Y el general, para calmarlo, le dijo, vamos a caminar, esta es lo que es la primera parte de mi residencia, pero él le llamaba posta, le llamaba casi, era un cuartel, que era el primer patio, que era un patio de armas rodeado de habitaciones. Le dice, tengo más proyectos, porque va a venir un arquitecto italiano que va a hacer de esto una gran construcción. Pero mientras tanto, venga a conocer mi jardín. Le llamó la atención que en la parte posterior había arbolitos que todavía no estaban muy formados, y la gran sorpresa, la cantidad de parras que tenía el general Urquiza. Entonces le dice, general, ¿cuándo usted empezó a organizar su casa? Estas plantaciones estaban vences luchando con mis hoy colegas correntinos y contra Rivera, pero al mismo tiempo yo estaba pensando que algún día iba a construir esta casa, pero que iba a tener todas estas plantas que usted está viendo, porque yo soy un enamorado de la agricultura. Y en mi gobierno siempre he fomentado, incluso en las escuelas primarias, que se enseñara a cultivar incluso la horticultura, porque es un alimento que van a tener siempre al lado de su casa. Bueno, es por eso que consideramos al general Urquiza un pionero de la vitivinicultura por el gran aporte que hizo. Pasa Caseros, no vamos a hacer historia, mis predecesores que me han presentado han planteado lo que era Entre Ríos, entonces yo todo lo que es historia no lo voy a decir, pero tengo que hablar que después de Caseros, la Organización Nacional, la Constitución, y Urquiza de gobernador pasó a ser presidente de la República. Como presidente se le presentaron momentos muy difíciles para Urquiza, porque la economía de la Confederación directamente no existía, no había el dinero para solventar cosas. Y en 1857 pide una audiencia el gerente de una colonización europea
y lo ve a Urquiza y le dice, mire, en el puerto de Buenos Aires tengo 100 familias desamparadas. Son colonos que han venido a quedarse en Entre Ríos. Pero la verdad que el contrato era para Corrientes, dificultades con el gobernador, la cosa es que quedaron habitando al descampado en el puerto de Buenos Aires. El general Urquiza le dice, bueno, realmente yo no tengo dinero para hacer una buena colonización. Lo único que puedo ofrecer es tierras que tengo al norte de Concesión del Uruguay. Las tierras son muy buenas y lindan con el río Uruguay. Así que va a ser un lugar para realmente prosperar esta gente que usted me dice que son muy buenos colonos, que realmente son valesanos, saboyanos, piamonteses. Así que, bueno, serán bienvenidos y yo trataré de aportar todo lo que pueda para que se puedan instalar. Surrees ha sido otro gran hombre que apoyó a esta colonización y viajó en el barco con todos estos colonos. Primero bajaron en Uruguay, consideró que las tierras no eran apropiadas porque podían ser inundables y siguieron al norte, al lugar que Urquiza había dicho en primer lugar, y bajaron en la calera de Barquín, que realmente tenía puerto y además era también uno de los que tenían grandes establecimientos de tierra, pero para ganado vacuno, como era en esa época. No se explotaba en Entre Ríos prácticamente ningún cereal ni ningún trabajo agrícola. Yo digo siempre que si no fuera por la fantástica inmigración que llegó, no hubiera tenido el éxito que ha trascendido a todas las colonizaciones. Fue una colonización modelo, muy establecida, el contrato realizado entre los colones y entre el general. El general amó la colonia San José. Cuando sus obligaciones se lo permitían, iba incluso con su familia a ver qué pasaba con los colonos. Les dio un dinero para que se mantuvieran durante un año, les acercaba todo tipo de alimento, carne, leche, pero también les dio los elementos de subsistencia: un caballo, vaca, ovejas, todos los carozos necesarios para árboles frutales, cereales, es decir, que siempre pensó el general Urquiza que el monocultivo es algo que limita al productor, que la producción diversificada durante todo el año iban a tener un sustento para alimentarse y para vender. El tema de ese contrato tenía un punto que era el único punto que los colonos se sentían disgustados, porque por tradición ellos estaban acostumbrados y venían de zonas en donde sus ancestros producían el vino, tenían viñedo en esas montañas, desniveles que son tan bellos de ver, y llegaron a una tierra distinta, a un clima distinto. No había piedra prácticamente como ellos de donde venían tenían, pero sin embargo se adaptaron, construyeron las casas como pudieron, primero muy elementales, no son las que estamos viendo en pantalla, pero de a poco fueron dándoles forma, incluso recordando en algunos casos cómo eran sus casas en sus lugares de origen. ¿Qué hacían con la mercadería? Era el trueque. Se acercaban a las nuevas colonias que se fueron fundando después de la colonia San José o a Concesión del Uruguay, que tardaban varios días para ir en carro, y ahí hacían un trueque. Ellos tenían fruta muy buena, tenían muchos elementos para poder canjear. ¿Y qué necesitaban? Lo que no producían: azúcar, aceite. Y bueno, es entonces que un día también le dicen al general: necesitaríamos una moneda. Y el general dijo: bueno, voy a buscar la manera de que tengan una moneda. Creo que fue uno de los mayores errores que hizo el general Urquiza, porque le hizo de plata. Quiere decir
que esa moneda es muy difícil conseguirla, porque se dieron cuenta que cuando la usaban comercialmente, el que la tenía no la volvía a usar, porque la fundía y la convertía en un anillo, en un prendedor, es decir, en una alhaja. Es decir, el valor de esa moneda era una bagatela, era algo muy económico. En cambio, la plata era muy, muy valiosa. Bueno, estos colonos, siempre en estos colonos hay un líder, alguien que es escuchado, primero que era muy instruido, recibía periódicos de Europa y la gente lo respetaba. Entonces dijeron, Crespí, ¿por qué usted no le habla al general? Que nosotros queremos producir vino, queremos poder beber vino, queremos tener nuestro viñedo. Crespí le dice al general en una de esas visitas cuál era su gran problema. El general le dice, ¿pero qué problemas tienen? Las costumbres de nuestros ancestros. Venimos de tierras en donde el vino es nuestra forma de vida, nuestra producción, y queremos producirlo acá. Y el general le dijo, no hay ningún problema, demos vuelta al capítulo 19 y usted venga conmigo a la residencia y elija dentro de todas las cepas que tengo, aquella que usted crea conveniente. ¿Qué elige? Una cepa Filadelfia. Esa cepa Filadelfia, su origen fue una cepa francesa que fue llevada a Estados Unidos, aclimatada en Estados Unidos, y que el general la había importado de Estados Unidos. Quiere decir que vamos a tener en Colón la producción de un vino con una característica especial que va a identificar a la zona de Colón. Y cuando hablo de Colón, fue cuando lo reconocemos como departamento Colón. Primero era la colonia San José. 100 kilómetros al norte, por favor, la próxima diapositiva. 100 kilómetros al norte tenemos Concordia. En Concordia, a ver, no la puedo, sí, acá está. En Concordia estaba Juan Jáuregui, alguien que batalló al lado de Urquiza durante 2 años como español, que un inmigrante, cuando se instalaba en la ciudad y él solo y sin familia, hacía como una especie de sumarse a las batallas que en ese momento, hasta el año 47, Entre Ríos vivió una época de luchas permanentes entre unitarios y federales. El general Urquiza defendía siempre las ideas federales, aquel gran proyecto que, como dijeron el rector, no llegó a la organización nacional. Y Juan Jáuregui pidió al juez de paz de Concordia que le diera unas tierras, porque él había cumplido con el ejército. Y le dio 2 chacras, no una, al lado del saladero de Santa Cruz. Estaba sin viñedos, pero él escribió a sus abuelos que por favor, cuando viniera algún pariente o algún vecino, que por favor trajera sarmientos, porque él quería tener el vino que él conocía de sus abuelos, que era tan sabroso, tan con un gusto tan especial. Y le trajeron 14 sarmientos. 14 sarmientos fue el origen de la vitivinicultura en Concordia y que se llamaba el vino de Lorda, la cepa de Lorda. Y él era sumamente generoso, nunca vendió vino, pero sí lo compartió con su familia, pero con todos sus amigos y con vecinos y con otros que poco conocía, pero él compartía ese viñedo que tenía un sabor y un perfume tan especial que todo el mundo quería la cepa Lorda.
La cepa lorda es originaria de Concordia y yo lo reafirmé hace poco porque está la documentación por la cual en 1887 se reconoce que esa cepa fue introducida por Juan Jáuregui por un jurado internacional que no se conocía ni en Argentina ni en Sudamérica. Ese documento no lo tenemos, lamentablemente, porque con el tiempo y a lo mejor paredes húmedas, en un ambiente no muy bien conservado, se fue destruyendo. Pero se hizo público, estando presente todos los vitivinicultores, y el señor jurado dio lectura de que el jurado de la exposición de Paraná de 1887 dio reconocimiento a Juan Jáuregui como introductor de una cepa conocida como lorda, pero que no es el nombre original, sino que lorda era el sobrenombre que le decían los amigos a Juan Jáuregui. Entre aquellos que él otorgó Sarmiento, se llama Pascual Arriague. Pascual Arriague era un gran saladerista del Uruguay. Y le dice, yo también quiero su cepa, porque tengo cepas francesas, pero no tengo ningún resultado positivo. Lo único que hago es invertir dinero sin tener un buen vino y una buena aclimatación. La cepa lorda estaba adaptada perfectamente al suelo entrerriano. Lo pueden demostrar Molins, que repartía el vino por casas, y lo puede decir Oriol, Fábrega, que también se instalaron en Concordia para tratar de entusiasmar a nuevos personajes que invirtieran en la vitivinicultura. Pero eso ya lo voy a decir. Lo importante es que Arriague, en el Salto, no solo hizo una plantación, sino que plantó cantidad de hectáreas de la cepa, y él la difundió como Tanat y la exportó como Tanat. De ahí que la República Oriental del Uruguay, desde más o menos la década del 70 hasta nuestros días, se conoce como el Tanat de la República Oriental del Uruguay. Pero señores, aquella cepa es originaria de Concordia y estaba documentada tal cual lo he leído en libros del siglo XIX en el Ministerio de Agricultura. Es decir, que esos libros del Ministerio de Agricultura, que son 12 tomos, en donde está plasmado todo el apoyo a la agricultura, ganadería, vitivinicultura y demás emprendimientos, se puede encontrar esos 12 tomos que son maravillosos. Tuve la oportunidad incluso de abrir libros que nunca habían sido leídos y pedirle a la bibliotecaria del Ministerio de Agricultura, por favor, abra estas páginas, porque realmente tienen una información fantástica y que yo he volcado en el libro, y propongo que a los nuevos jóvenes traten de buscar esas fuentes y poder seguir investigando, porque hay mucho para investigar. Yo he llegado a un punto, pero creo que se puede profundizar. Sobre todo, que nosotros también tenemos muy dividida la producción en Entre Ríos. Aquellos primeros productores de la costa del Paraná se dedicaron a la vitivinicultura, pero ellos, ¿cuál era su origen? Eran comerciantes, eran caleros. ¿Y qué es lo que tenían? Por lo general, lo que tenían era un parral. Y hubo también unas pequeñas plantaciones que Aceval le comunica en 1881, están empezando a plantar viñedos en Victoria. Sí, señores, pero recién se conoce esa producción en esa exposición de 1887, cuando florece la vitivinicultura de Entre Ríos y se da a conocer. ¿Por qué se elige Paraná para hacer una exposición industrial? No corre
ahí está, para hacer una exposición industrial, porque ya sabía el Ministerio de Agricultura y el señor Victorica, un gran impulsor e investigador que mandaba a los ingenieros agrónomos a asesorar a las provincias sobre distintas plantaciones. Pero en Concordia le llamó la atención la plantación que había hecho Soler en tierras de Flora Urquiza, hija del general Urquiza, que había heredado un establecimiento ganadero. Pero él quería que ese campo no solo fuera ganadero, sino diversificado. Al conocer Oriol y Fábrega, se asociaron, hicieron una plantación enorme de 210 hectáreas. Para Entre Ríos ser una plantación enorme que no iba a dar un rendimiento positivo en un solo productor. ¿Por qué? Porque no había bodegas. Y él rápidamente le dijo a Fábrega, usted diséñeme una bodega, pero la bodega, por el espacio concedido... Área del 1994-95. La bodega, por el espacio que se usó en un desnivel de una especie de desnivel de pedregullo, que era ideal para mantener la temperatura para la futura bodega. Pero la diseñó para 2.000 a 2.200 hectolitros anuales. Pero con esa producción de 210 hectáreas de viñedo, dividida por cuarteles, con caminos en sentido vertical y sentido perpendicular, separadas, para que una cepa no se mezclara con la otra, se dio cuenta Soler que se había excedido en esa sociedad con Oriol y con Fábrega, que no iba a poder producir esa cantidad. Entonces contrata a un nuevo ingeniero, el ingeniero y enólogo Durán, y le dice, venda su viñedo a nuevos productores. Es así que vende una parte cuando se formó la sociedad anónima de 1886 de vitivinicultores que querían de alguna manera poder mejorar su producción y tener asesoramiento. A esta altura, estoy hablando 1895, Concordia tenía exactamente 26 bodegas. Como ustedes verán en pantalla, algunos tenían muchas hectáreas plantadas, otros tenían 10 hectáreas, el que tenía menos. ¿Y quiénes eran estos productores? Eran comerciantes, eran empresarios, eran estancieros, era gente que invirtió en la vitivinicultura y en construir bodegas que estaban ayornadas a la época y con todos los elementos necesarios para un buen vino. Pero, sin embargo, necesitaban tener a un buen enólogo y pensaban que con esta sociedad de 1886 podría venir un enólogo. Bueno, tengo problemas en correr las imágenes, por favor. Quiero pasar la siguiente. Ahí está. Bueno, sigamos con esta exposición. Voy a seguir hablando. Estos bodegueros se presentaron en las exposiciones que se hacían locales. Es decir, distintos gobernadores de Entre Ríos, organizaron exposiciones agrícolas, industriales y ganaderas. Nuestra exposición de Paraná, que yo menciono permanentemente, que es la de 1887, la primera, ni la última, pero fue la más importante, porque fue aquella exposición en que el gobierno de la nación, con mucha anticipación, se preparó para poder participar en una gran exposición en Europa. Y el gobernador fue el encargado de organizar esa exposición. 100.000 pesos costó el edificio que se construyó, que estaba enfrente a la Casa del Gobierno. No, por favor, esta todavía no.
que estaba en la Casa de Gobierno. Enfrente de la Casa de Gobierno, que fue la penitenciaría, hoy demolida, ya no está. Pero en ese momento su formato arquitectónico era cúbico, con unas pequeñas ventanitas en lo alto del edificio. Fue muy criticado ese edificio, lo consideraron espantosamente desde el punto de vista artístico, pero sin embargo tuvo una función perfecta, porque iluminaba, cuando estando en los 4 puntos cardinales, a la mañana temprano, iluminaba muy bien, a la tarde y hasta el atardecer. Allí se organizó con un gran camino central, con un portón de gran tamaño, y a la derecha estaba un local para la provincia de Entre Ríos, a la izquierda la capital federal, y a continuación locales como sería un antecedente de lo que hoy es un shopping. Era un local de igual tamaño, en donde cada provincia tenía que mostrar lo mejor que producía, ya fueran lanas, ya fueran curtidos de cuero, es decir, los fideos, porque había ya industrias de la industrialización de la harina, que el resultado era la producción de fideos, de panes especiales, etcétera, etcétera. Todo eso estaba a la vista de un jurado internacional que decía que era lo mejor. Entre eso tuvimos la ventaja de conocer qué vinos tenía Entre Ríos y quiénes fueron los que triunfaron. La costa del Paraná era Victoria, era Diamante, era Paraná, que tuvieron la medalla de oro en Paraná, Justo Castro, Fetiche también de Victoria, pero Victoria tuvo 23 premios, entre medallas de plata, medallas de cobre y también diplomas, menciones especiales. Quiere decir que Entre Ríos en ese momento era conocida en Buenos Aires como el Blanco Victoria, que era de Martino y Vela, unos que tenían bodega en la zona de Victoria. Pero los demás no tenían grandes bodegas, eran pequeñas producciones, porque ellos eran caleros, eran estancieros, eran comerciantes, entonces lo que querían era un vino para degustarlo en familia o con amigos. Entonces no encontramos, no nos quedaron fotografías de grandes bodegas de la zona de Victoria, pero sí el haber logrado 23 premios nos muestra lo importante que era la producción en Victoria y la calidad de sus vinos. Esos vinos, como otros productos, fueron la exposición de 1889, que recién habíamos visto. Bueno, en 1889 el país se preparó para triunfar en París en la gran exposición internacional, que fue el año que se inauguró la Torre Eiffel, que era la entrada a la exposición de París. Y también debo decir que este edificio hecho a construir por la República Argentina para exponer sus productos, que ustedes ven lo importante que era, ganó la medalla de oro también en la exposición de París. Y el señor Fetiche ganó la medalla de oro por sus vinos. Lamentablemente, no encontré el listado de otros premiados, pero después, estudiando a los vitivinicultores, encuentro testimonio que productores de Colón también fueron premiados, y en Concordia, Oriol obtuvo la medalla de oro, pero no por la vitivinicultura, sino porque él presenta algo muy original para la época, una cepa francesa implantada en pie americano, que es lo que hoy se conoce como que es el ideal para evitar el contagio de enfermedades que corre riesgo la planta de vid. Al costado van a ver
la exposición de Chicago. También Entre Ríos participa con los productos importantes de la Argentina, pero nuestros vinos son premiados. Y el que tiene la medalla más importante es Francisco Crepí, aquel que le dijo al general: por favor, el artículo 19 no nos deja tener vinos. Bueno, esos vinos años después, y no muchos más, tuvieron un premio en la exposición de Chicago. Aquí vemos la que conocemos con la Vuelta al Mundo. Es la primera que se construye y se llamaba la silla que gira. Bueno, señores, creo que es un aporte también a algo que todos conocemos. Quisiera pasar una nueva diapositiva. Hoy vimos un listado de las 26 bodegas que estaban en Concordia. En Colón había 9 bodegas, y cuando menciono, porque estaban empadronadas en el censo de 1895, quiere decir que estaban registradas. Habría otras bodegas, pero sin estar registradas, y en las colonias, que también fueron aumentando las colonias en toda la provincia de Entre Ríos, fraccionados los terrenos grandes en chacras, y todo inmigrante tenía un viñedo o un parral. Pero en esa búsqueda de mejorar esas bodegas que estaban realmente, que eran muy importantes en su modernidad, porque tenían y se traía de Europa toneles, se traía de Europa elementos para la producción, y incluso algunos inmigrantes trajeron entre sus bártulos elementos para la vitivinicultura que después, años después, pudieron usar. Y aquí estamos viendo algo muy original. Lo vemos a don Domingo Faustino Sarmiento, que le da la mano a don Puget. Se conocen en Chile, los dos eran emigrados, y le dijo: en cuanto se organice nuestro país, usted vaya a Mendoza, que Mendoza, la vitivinicultura está en sus comienzos, pero tiene grandes posibilidades, y necesitamos de un técnico como usted, que está trabajando en Chile, y va a ver que en la Argentina le va a dar las grandes oportunidades. Y así fue que Puget funda la Estación Enológica Nacional de Mendoza, que funcionó hasta nuestros días y es la primera del país. Concordia, que tenía tantas bodegas y tenía tanta capacidad de producción, quería también tener a un técnico, y le pide a la nación que también le contrate un buen enólogo, a un buen conocedor de cómo mejorar sus viñedos. ¿Y qué hace el Estado? Alarraqui, que estaba en ese momento dirigiendo la Escuela de Enología de Mendoza, lo traslada a Concordia. El golpe que dio en Concordia, la transformación. Yo tengo un libro que me lo había cedido un vitinicultor que ya no está, y que cada hoja tenía el resultado de una inspección de un viñedo, el consejo que le daba a ese productor, qué es lo que tenía que hacer, qué fallas tenía, o porque estaban las plantas muy cercanas o muy lejanas, porque estaban infectadas. Es decir, que esa estada de Alarraqui mejoró los viñedos, pero cuanto más el vino. Él instaló una oficina química de investigación, e investigaba los vinos, y entonces les aconsejaba: bueno, a este vino le falta esto, le falta el otro. Bueno, todo eso está en forma simple en nuestro libro, que tienen que seguir investigando y ver todos los consejos que Alarraqui les dio. Permaneció en Concordia hasta 1920, desde 1912, permanentemente. Y también en la página de los premios van a ver que los vinos de Entre Ríos, en todas las exposiciones
que yo detecté que había triunfado un entrerriano con sus vinos, yo lo sumé en exposiciones de la provincia, de nuestra nación y del mundo. Así que podemos decir que en todo este periodo estudiado de 1850 a 2000, hasta nuestros días, hasta el 2012, nosotros vamos a tener constancia de los triunfos de los vinos entrerrianos. Sarmiento, presidente. Sarmiento, también como la época lo determina, se refugia en Asunción, se embarca, se va a exilar en Asunción, pero le dice en el buque que iba viajando por el río Paraná, por favor, pare en el puerto de Paraná. Y en silencio se baja. ¿Y a qué bajó Sarmiento? A conocer la exposición de 1887. Es una anécdota, pero es una anécdota que muestra el interés que Sarmiento fue el que hizo la primera exposición internacional en nuestro país en 1870. Y fue a ver los resultados, cómo había progresado nuestro país en el periodo 1870-1887. En silencio, dice que miraba, y la gente no se acercaba, no lo interrumpió, y después silenciosamente volvió al buque y ya pasará a fallecer en Asunción tiempo después. Es parte de la historia de Entre Ríos y de los grandes hombres que tuvieron. Esta exposición de Alarraqui, que es el que está a la derecha, fue una exposición de vino. Y no está mal organizar una exposición de vino. Saber cuál es el que un jurado dice, este es el mejor, este es de tal cepa, y de tal cepa fue elaborada y dando tales resultados. Pero ¿por qué no un blend? Es decir, ya ver esta cepa, combinándola con otra, puede dar un buen resultado y también hacer un vino excelente. Está bueno que hoy o algún día los nuevos vitivinicultores de Entre Ríos se sumen a querer de alguna manera ver en qué puntaje están sus vinos. Indudablemente que ahí tendría que saltar en el tiempo, pero en la actualidad uno de nuestros viticultores, que después lo voy a nombrar, ha tenido muchos premios su producción. Yo les cuento que por más que quiero pasar las diapositivas, no me hacen caso y estoy marcando, bueno, voy a seguir. Bueno, vamos a hablar un poco cómo fue creciendo la producción en Entre Ríos. En 1883, el censo provincial pudo evaluar 290 hectáreas. Quiere decir que ya teníamos cantidad de viñedos que los podíamos localizar. Indudablemente en este censo también se ha computado los viñedos de las colonias. Quiere decir que 290 hectáreas tenía la provincia de Entre Ríos. El censo de 1895 ahí nos muestra la cantidad de nuevas hectáreas, 2.837. Podemos ver un listado, pero también que sigue aumentando, pero vemos que en 1914 baja a 744 hectáreas. ¿Qué pasó? Bueno, lo decía hoy el rector de la universidad, la plaga de la langosta. La langosta fue algo tremendo, fue algo. Yo era muy pequeña, porque tengo muchos años, y era pequeña, y me asusté porque era un día de sol, y de pronto se hizo de noche. ¿De noche por qué? Porque pasaba la manga de langosta. Y cuando pasaban esos cultivos, la gente aterrorizada los veía venir y bajaba violentamente sobre los cultivos y no quedaba nada. Es un año ese que también es fundamental porque Soler
se había volcado a la citricultura y había traído cientos y cientos de plantines de citrus, porque había vendido mucho de su viñedo de 210 hectáreas que vimos en un principio, que generó a muchos bodegueros que ya tenían que construir la bodega porque ya las vides estaban para época de la vendimia. Quiere decir que él se quedó con una pequeña cantidad, pero se multiplicaron los emprendedores. Indudablemente que de esta época tenemos que hablar de Robinson, porque Robinson tuvo una estrategia que compró el viñedo de Soler y amplió plantaciones, pero ¿qué hizo? Alrededor vendió o dio concesiones a chacareros para que tuvieran producción hortícola. Quiere decir que rodeó el viñedo con chacras, todo alrededor, porque del otro lado estaba el río Uruguay. Y aparte, una plantación de árboles también que rodeaban el viñedo. Con eso, ¿qué especuló Robinson? Si viene la langosta, primero van a atacar, chocar con los árboles, van a destruir la producción hortícola, pero posiblemente mis viñedos estarán más a salvo. Vale como anécdota contar esto, pero está documentado que así hizo la plantación Robinson. Fue la bodega que podemos decir que no hubo ninguna que se aproximara a lo que fue la bodega Robinson. Incluso en cerámica estaban los lugares de producción de la elaboración del vino. Es decir, todo es excelencia. Gracias a un señor que pensó que esas ruinas iban a ser un lugar maravilloso para recuperar. Y hoy en día no he visto terminado, por la pandemia y por otras cosas, el edificio que se ha inaugurado en Concordia. ¿Por qué etiquetas? Porque las etiquetas marcan los productores, marcan también el arte puesto en la publicidad. La familia... No, patita. Papá corta eso y traigo la patita. Bueno, por favor, Robinson, Soaje, todos tenían grandes viñedos y grandes marcas. Bueno, pude recuperar algunas que nos acerca a ese pasado de Concordia esplendoroso, en donde los vinos Robinson, tal era su calidad, que llegaron a venderlos en las grandes tiendas de la capital federal, que eran Gatti Chávez y la inglesa Harrods. Llegar a tener venta en esos lugares realmente tenía que competir con los vinos europeos que también se vendían. No puedo pasar la diapositiva, si me ayudan, me vendría muy bien. Ahí está. ¿Qué queda de esas bodegas? De la bodega Soler los nombres están equivocados. La de la izquierda es la cáscara de una bodega. Quiere decir que queda el contrafrente con ese óculo o ventanilla que se colocaba en la cumbrera de los edificios para ventilación y graduar la ventilación, y las paredes laterales. Nada queda de lo que fue la bodega Soler. En 1941 fallece don Gregorio Soler y años después, en el 45, Flora de Urquiza. Todo esto se vendió en chacras que hoy en día están fantásticos viñedos en producción. Móndolo, Marta de Pedro, Bougain, bueno, grandes productores están en esta zona y otros que no me olvidé de mencionar. Esta bodega
fue simbólica, porque fue también una de las primeras bodegas en construirse, que fue la de Libarona. Y Libarona se convirtió, Libarona era un músico que tenía una orquesta fantástica, que amenizaba las reuniones sociales, pero también se juntaban fondos para el hospital, y él tenía una orquesta de jóvenes, niñas y varones, que eran hijos, la mayoría, de vitivinicultores. Y la escenografía era que estaban en una escalinata debajo de un viñedo. En el libro está esa fotografía espléndida, tocando instrumentos musicales y cantando, del señor Libarona dirigía, y también había otro señor que lo acompañaba en la organización y dirección de la orquesta. Pero la empresa Libarona, de don Ángel Libarona, pasó también a ser un conocedor, como un gran enólogo. Se fue haciendo prueba-error con su viñedo y su bodega. Esto desapareció y está en donde hoy es el Seminario de Concordia. Acá abajo está la antigua bodega. Lamentablemente, la fotografía las tapa el marco del... No las puedo levantar. Bueno, la producción, es decir, la cantidad de premios que tuvo la bodega Robinson son numerosos. Indudablemente, el haber ser aceptado en lugares, como recién dije, era porque realmente tenían una elaboración espectacular. Y les cuento que no dejó de producir en la década del 30, siguió produciendo hasta bien entrado el 50 y pico, y dejó de producir por problemas particulares. Nos encontramos con una historia que traté de resumir rápidamente, y tenemos el presente de la vitivinicultura. Pero a pesar de algunas leyes, que me falta una diapositiva, pero les voy a contar. En 1930, no, por favor, no pasen más, esperen. En 1930, el país y el mundo sufre una gran crisis que afectó a todo el mundo. Es decir, que las grandes bodegas de Mendoza, de Entre Ríos, de lo que fuera, no podían exportar y no podían vender. Voy a dar cifras. El consumo per cápita antes de la crisis de 1930 era de 87 litros. Con la crisis del 30 bajó a 37 litros por persona, todo estamos hablando anualmente. Quiere decir que las bodegas, sobre todo cuyanas, producían gran cantidad de vino, pero que no podían comercializar. Pedían auxilio a los gobernadores de cada provincia, y estos tomaban algunas medidas parciales, que era comprar una cantidad de vino o asesorar a los que tenían nada más que viñedos, pero que no tenían bodega, que esos eran muchos, que se habían también grandes estancias, se dividieron en chacras, y los inmigrantes tenían la ventaja de que había créditos que podían adquirir esas tierras, pero no tenían bodegas. Llevaban a las grandes bodegas la vendimia, la cosecha de la vendimia. La bodega tenía capacidad para su viñedo, pero a veces no tenía capacidad para absorber esa producción. Entonces había un desequilibrio económico, gremial y económico. Entonces los gobernadores no encontraron la solución definitiva. Recurrieron a la nación, y la nación, en 1934, sí, vamos a tener las leyes que tratan de equilibrar la producción
con la demanda. La ley será la ley 12.137, que además se crea por esa ley la Junta Reguladora de Vinos, que tiene vigencia de 1934 a 1991. Se implementaron distintos métodos: compra de vinos, estimular a los que tenían producción de monocultivo, es decir, dedicados solo a la vitivinicultura, comprarle, decirle que destruyeran esos viñedos e implantaran otro producto, porque no había posibilidad de solucionar la cantidad de producción con la demanda que había. Entonces, realmente, ¿qué pasó en Entre Ríos? Bueno, estas leyes del año 34 no nos afectó tanto, porque todavía no se tomaron medidas fundamentales para equilibrar definitivamente. En 1936, el presidente Justo, ya nombrado por el rector Sauré, toma una medida, pero es una medida que la tienen que solucionar otros, porque yo la transcribí tal cual la presentó al Honorable Congreso de la Nación en 1936, como dije recién, que tomara aquellas medidas que ajustara la producción con la demanda. Bueno, la Junta Nacional de Vinos siguió probando, comprando, vendiendo, comprando tierras y aumentando impuestos, es decir, tratando de eliminar la producción por distintos métodos. Pero cada vez había más vino sin poder vender. Entonces, de la única manera que llegaron a la conclusión era extirpando, porque al extirpar ya ese productor se iba a volcar a otra producción y ya no iba a haber ese excedente de vino. Se fijaron cupos para Mendoza, para San Juan, para las provincias de gran producción vitivinícola. Y había un artículo que decía así: para las provincias y territorios, que recuerdo teníamos 4 territorios en esa época, se extirpará el 5% de la producción. Y había un inciso que decía: cada gobernador se hará cargo de la extirpación de ese porcentaje. Quiere decir que el gobernador habrá nombrado una comisión, o la Junta Nacional de Vinos habrá nombrado una comisión que se ocupó de extirpar viñedos y destruir los toneles con vino. Si ustedes me dicen, ¿usted vio eso? No. Pero sí estuve en la década del 70, hace muchos años, visitando la colonia San José, cuando aún vivían los productores, y Mercedes Banerio era directora del museo de la colonia San José, y me decía: Susana, anda a ver los fulanos que todavía tienen la bodega. Y cuando yo llegaba me decía: señora, por favor, no escriba esta historia, ha sido trágica para nosotros. Y muchas veces se largaban a llorar, recordando en la manera que le quemaron los viñedos y le rompieron el tonel en donde estaba su vino. Ver que como sangre corría en el piso de su edificio. Bueno, todo esto lo he vivido, no es que me lo contaron. Dejo también en el libro el testimonio de los vitivinicultores, de Celia Bernás y de otros, incluso el libro que también está publicado por un valesano, que le cuenta a sus parientes de Europa los momentos de felicidad y la desgracia que tenía con el viñedo, o por la langosta, o por una lluvia que arruinó el color de aquellas cepas que necesitaban tener el color para el vino tinto, porque es no la pulpa, sino la cáscara de cada vid que es la que da el color al vino. El vino blanco es muy fácil
despojamos la cáscara de cada vid y su interior nos va a dar el vino blanco. Vamos a pasar otra más, por favor. Y tenemos, bueno, en 1937 la ley fue Estepan, ya les conté, pasan los años y llegamos a 1989. 1889, en el gobierno de Menem, hace una desregulación económica total, es decir, que las empresas nacionales se privatizan y por medio de distintos artículos y demás, se libera toda la producción. Y cuando digo se libera la producción, ¿era solo que se regulaba el vino? ¿Era que se regulaba la vid? ¿Qué plantaciones también se regulaban? Y cuando yo nombre algunas nomás, se van a acordar. El azúcar, la yerba mate, el tabaco, la carne, es decir, los frigoríficos tenían que regular también la producción y no podían exportar como estaban acostumbrados. Entonces, esas leyes, con el artículo 52, 53 y 54, dice que no va a haber más cupos, que va a haber libertad de implantar, de reimplantar, de comerciar, de producir libremente. Además, también regula que la Junta Nacional de Vinos va a transformarse, porque hasta ese momento, 1991, tenía sede de oficinas en todas las ciudades de Entre Ríos. ¿Qué regulaba? Los viñedos que todavía existían, a pesar de todas estas leyes, sobre todo las colonias, seguían produciendo vino. Y en Entre Ríos, el ejemplo puede ser los Molins, que durante 3 generaciones, el primero, don Ángel Molins, aquel que en 1895 y en la exposición de Paraná fue premiado con medalla de plata por ser el primero que entregaba en domicilio la producción de vino, es decir, ventas a domicilio con el célebre Tanat, que en esa época era Lorda, como ya les estuve mencionando previamente. 3 generaciones. El padre muere. Entre las mujeres vitivinicultoras está la señora de Molins, que se hizo cargo del viñedo cuando sus hijos eran muy chicos. Luego serán sus hijos, Luis y Manuel, los que, primero como sociedad y después individual, Manuel, siguió produciendo vino hasta no hace tantos años. Estamos ahora viendo la nueva vitivinicultura y mostramos las posibilidades que hicieron los nuevos viñedos, cómo hicieron los cultivos. Algunos eran por parral, muy pocos, pero vamos a ver uno que es muy original, que es el de Lira. Los otros son tradicionales, pero el de Lira se debe a Bouillier. ¿Quién es Bouillier? Jesús Bouillier intenta, en cuanto nace la ley, de producir, como también en Concordia hubo otro productor que enseguida trató de tener un viñedo en gran escala que lo tiene hasta nuestros días. Pero Bouillier no tuvo suerte con su primer plantación. Compró cepas europeas, francesas, pero no le dieron resultado. Entonces decidió que iba a lograr una producción, pero asesorado por alguien que tuvo éxito. ¿Y quién tuvo éxito? La República Oriental del Uruguay. Todo el Uruguay era productor del Tanat, aquella cepa de Jauregui convertida en Tanat. Entonces,
ingenieros y enólogos pasaron a Colón, a la colonia San José, y lo asesoraron. Y el sistema de Lira tiene sus ventajas. Es muy costoso la plantación porque hay que hacer toda la estructura de esos troncos inclinados que forma la forma de Lira, y el tensado doble de alambre en donde se van sosteniendo las vides, se van enramando en esos dos costados y bueno, la otra forma de plantación también es por un surco de 30 centímetros de profundidad, en donde se implanta la planta, y otro es hacer un hueco con la patla redondo, también de unos 30 centímetros de profundidad, y poner la planta. Eso es los 3 sistemas de plantación que tenemos. Quiero correr, por favor, no es que yo no me ocupo, ojo, me ocupo, pero me cuesta. Bueno, ¿quiénes son los vitinicultores hoy en día? Bueno, primero, aquellos que sus ancestros tuvieron vinos, tuvieron viñedos, y dijeron, volvamos a tener nosotros un pequeño viñedo. Les conté que Jesús Juliet fue en Colón aquel que compra una vieja bodega, la de Fabre, la reacondiciona puertas, ventanas, la adapta para hacer una bodega, y tenemos la ventaja de que Jesús Juliet, con su empeño, es la primera bodega de la provincia de Entre Ríos. Pero no solamente fue la primera bodega, fue la primera bodega industrial. Es decir, que todo aquel que tenía un viñedo, pero quería vender su vino, bueno, tenía que recurrir a Bouillier que le elaborara su vino en su bodega, es decir, con un sistema profesional. Bouillier también fue evolucionando. De esa primera bodega la fue convirtiendo cada vez en una gran bodega, cada vez más que bodega todavía, y el resultado es que ustedes van a ver también en mi libro los premios que fue teniendo, de menciones a menciones, medallas de plata, y últimamente el TANAT ganó en una exposición realizada en Mendoza con un jurado internacional la medalla de oro. Y el espumante Michel Bouillier también con medalla de oro. Quiere decir que nosotros tenemos la prueba de que nuestros vinos tienen excelencia y que nuestros viñedos son muy, muy cuidados. ¿Quiénes los cuidan? Bueno, recién vimos un rosal. No puedo dejar pasar un rosal sin decir el significado que tiene. Es el vigilante de una línea, de una plantación de vid. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo, que es el que presenta batalla, que es la hormiga. Entonces, cuando avanzan las hormigas, lo primero que come es el rosal, lo destruye. Pero le avisa al propietario, saque sus armas y luche contra las hormigas si quiere salvar el viñedo. También tenemos en Entre Ríos, sobre todo sobre el río Uruguay. El río Uruguay es el río de los pájaros y es la protección que tenemos que poner. Es una trama muy abierta que deja que la vid crezca y las vides se desarrollen normalmente, pero cuando está a punto de ser cosechada en el tiempo de la vendimia, los pájaros también quieren aprovechar esa vid dulce, rica, y la picotean y la destruyen. Entonces, debe invertir el productor en esas mallas para protegerla. Y quiero decir
aquellos que no conocen Entre Ríos, que van a encontrar un suelo espectacular. Quiere decir que nosotros tenemos un territorio privilegiado. Yo les conté que nos rodean dos grandes ríos navegables. En este momento el Paraná tiene una sequía que realmente hacía tantos años que no se producía, pero tenemos un desequilibrio en la naturaleza y nos ha afectado el río Paraná. Pero el río Paraná es todo navegable hasta el Paraguay. Y el río Uruguay es navegable hasta la ciudad de Concordia, como siempre lo fue, porque ahí surgían unas piedras que se conocían como Salto Grande y Salto Chico, que hoy dio vida a una represa hidroeléctrica que tiene vías de ferrocarril para unirnos con Salto en la República Oriental del Uruguay y una ruta caminera. Es decir, que esa represa hidroeléctrica, que lo he conocido muy bien y que fue un proyecto que presentó a la legislatura de Buenos Aires en 1890 don Gregorio Soler. Es decir, salí del tema, pero estaba dentro del tema, porque en la zona de Concordia hoy hablamos que tenía un puerto comercial muy importante. Bueno, hoy en día tiene una represa y un lugar en donde nos recreamos, y tanto el río Uruguay como el río Paraná tiene arena. Quiere decir que un fin de semana podemos visitar Entre Ríos y vamos a encontrar lugares en donde poder bañarnos en aguas cristalinas, sobre todo el río Uruguay. Pero surgen también espontáneamente ojos de agua. ¿Qué es eso? Que la napa está muy alta y se abre en el territorio y encontramos esa especie de laguitos. ¿Y saben qué hay en esos laguitos? La flor del irupé. Bellísimas flores del irupé, con esas hojas que parecen grandes bandejas y esa flor blanca con su centro amarillo. Realmente es un espectáculo fabuloso y lo vamos a encontrar en Diamante, en Victoria, en donde hay un lago, aparece la flor del irupé. Saltos de agua, sí, también tenemos. Vamos a pasar una más. En el otoño es hermoso también ver esas hojas que se dan cayendo. Les muestro. Esto es parte de una bodega y viñedo sobre el río Paraná, que es una zona muy alta y una zona en donde hay unas zonas de piedras muy grandes y forman pequeñas cascadas, y el monte nativo que también conserva este viñedo. No doy nombres porque si no van a decir que tengo preferencias, pero los quiero a todos, los quiero profundamente porque los conozco y sé lo que trabajan, sé las expectativas que tienen, lo que invierten, los esfuerzos que hacen por mantener ese viñedo. Quiero correr la página, como siempre. Bueno, aquí vemos esas protecciones, esas telas protectoras, que son de una forma u otra, y a medida que va avanzando el viñedo, se va descubriendo y se deja la planta libre para poder cortar las vides. Aquí es el proceso que sigue a la vendimia, es el despalillero, es decir, despalillar significa sacar, dejar la uva y sacar todo lo que es ramitas, algún resto de hojas que es inconveniente para la elaboración del vino. Y por último, vamos a ver si me deja pasar. Sí. Bueno, en Entre Ríos tenemos grandes bodegas, como la de Bulliet, que si bien el edificio permanece como él lo conservó, aquel que perteneció a un colono de San José, que era de Fabre, y él lo transformó en una bodega moderna. Y también tenemos inversores que tenemos la ventaja que Entre Ríos tiene 3 puentes y un túnel fluvial.
Lo que toda la vida lo tuvo alejado y cruzar desde Zárate a Ubajay era una aventura, ya sea en tren, ya sea en micro o en auto. Había una isla de por medio, es decir, que teníamos un trecho del Paraná, una isla que había que no tenía asfalto, era de pedregullo, que ustedes saben que el pedregullo salta, los vidrios se rompían, los hice miles de veces ese camino, y un último trecho que sí cruzábamos el resto del Paraná. Pero esos puentes nos unieron al resto del país. Y hoy tenemos productores nacidos en Buenos Aires, nacidos en Santa Fe y los propios entrerrianos. Y han invertido en bodegas de gran tamaño, como la que vemos que incluso tiene esos huevos de cemento que son famosos para la producción, pero también tienen los cilindros de metal, como la mayoría de las bodegas entrerrianas. Pero también tenemos una bodega que me gustaría señalarla porque está hecha a su medida. El propietario tiene 1 hectárea, pero él quería producir su vino y lo logró con una bodega a su medida. El espacio no tenía muchas hectáreas, tenía un hotel con lo que comenzó y el viñedo, pero después sobre esa construcción elemental construye una bodega. En altos, en la parte superior, es decir, en el ángulo superior izquierdo, tenemos que por una escalera se accede a la bodega. Y acá de cerca estamos viendo parte donde él maneja por computación el proceso de su vino. Otras bodegas, después voy a enumerar las bodegas que tenemos. Esta también es la bodega esa boutique, que son la gran cantidad que tenemos de bodegas boutique. También tenemos vinos que se han producido con madera, que entonces sí llevan un largo proceso de varios meses hasta llegar a su punto óptimo de producción. Y por último, por favor ayuda porque esta no corre. Bueno, sí, acá les voy a contar. Tenemos 4 bodegas industriales. En Colón ya les conté que la de Bouillet, que está acá abajo, en el ángulo inferior derecho. Sigue la de Victoria, Borde Río, que es aquella que tiene los huevos de cemento, la cilindrada, una gran exposición de piezas antiguas, es decir, que nos encontramos en la entrada con un museo y una gran exposición de venta de productos, y además también tiene olivos que los trajo desde San Juan, ya plantas grandes, y los reimplantó en su terreno, que tiene más de 300 hectáreas, y también produce aceite de oliva. La tercera es la de Crespo. La de Crespo son los aromitos, que es de una familia asentada en una colonia que tiene un sabor muy especial. La bodega está en Crespo, el viñedo está en Diamante, en la costa del río Paraná, pero en la zona más alta de la provincia, que tiene más de 400 metros. Y la verdad que ese viñedo, verlo es una maravilla por la vista que tiene, porque estamos viendo la costanera de Santa Fe, pero si giramos la cabeza hacia la derecha, podemos ver la costanera de Paraná. Es decir, la transformación de la geografía entrerriana, que no es una línea paralela recta, sino que tiene entradas y salidas, nos permite hasta ver 2 provincias desde un punto de vista. La de arriba es el modelo de otra calidad. Pero, ¿en qué se diferencian las bodegas? ¿Por qué decimos bodegas industriales? Cuando el Instituto Nacional de Vitivinicultura le da la posibilidad de tener bodegas industriales
como las 4, la de los Aromitos, Borderrío, Juliet Sermet, y la última, la bodega Las Magnolias, que está en Gualeguaychú. Quiere decir que Victoria, Crespo, Colón y Gualeguaychú tiene bodegas industriales. ¿De qué se diferencia? Bueno, se hace un control muy estricto de la producción de vino, de las etiquetas y la libertad de producir espumante, porque realmente las bodegas industriales son las que están autorizadas a producir espumante. También la posibilidad, por su estructura, de producir gran cantidad de hectolitros de vino. En cambio, aquellas que llamamos bodegas artesanales son, por ejemplo, la bodega boutique, que les decía que tenía nada más que 1 hectárea plantada, y una bodega adaptada para esa producción. Quiere decir que si él aumenta el viñedo, esa bodega todavía va a tener posibilidades de seguir elaborando vino, pero está en un tamaño reducido. Y también, al tener la categoría de bodega artesanal, tiene también más capacidad de producción de vino. En cambio, aquella que le llamamos bodega de elaboración casera es porque sus elementos de producción no tienen capacidad para gran cantidad de vinos. Entonces, tienen que tener y poder producir hasta 5.000 litros. Pero el resultado de esos vinos pueden ser tan buenos como los de una bodega industrial o de una bodega artesanal, porque ahí está la mano maestra del enólogo, del cultivador, aquel que está trabajando silenciosamente durante todo el año para que no se infecte la planta después de una lluvia y tener que fumigar, guiándola, la poda, es decir, todo un proceso que dura un año. Yo digo que es el ciclo de la vida. La primavera es la juventud. El verano, cuando estamos armando nuestro futuro, nuestra actividad, que va a ser la que empezamos a formar nuestra familia. El otoño comienza buscando los resultados, pero también los años que vamos cargando. Y finalmente, el invierno, que no queda nada en el viñedo, simplemente las ramas, pero que están conservando esa impronta que va a tener para renacer en la próxima primavera. Señores, yo no sé si esto les resultó interesante. Traté de abreviar lo que más podía porque es muy tarde ya, pero quiero agradecer a las autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay, especialmente a los vitivinicultores, a los amigos que son, bueno, unas muy buenas amigas que se ofrecieron a leer el libro, que como me dicen Susana, hiciste un ladrillo, pesa mucho. Hace varios libros chicos que son más manuables, pero quise que tengan un documento. Y también tengo que decir que la vitivinicultura en Entre Ríos tiene también, está cuidada por el INTA, por aquellos que se están formando en las maestrías que se creó hace 3 años, que ya hay 2 promociones que cumplieron los 3 años que se han recibido en San José y Victoria. Pero tenemos también en la UCU, la Universidad de Concepción del Uruguay, sí, la cátedra que también contempla la formación de enólogos. Entre todos, la universidad, los privados, el INTA, que da cursos permanentemente. En esta semana tenemos un curso de cuidado de las vides que lo promociona el INTA, es decir, que todos esos cursos hacen que nuestros entrerrianos o santafesinos o cordobeses o el que
creyó que Entre Ríos iba a poder ser un lugar que tenía muy buenos vinos, cada vez los va a tener con mejor calidad. El asesoramiento es imprescindible y el intercambio de experiencias. Y no quiero dejar de mencionar a aquellos que no se han inscrito en el Instituto Nacional de Viticultura, y yo los tengo en mi listado porque los conozco, cómo trabajan, cómo producen el vino. ¿Y por qué no se inscriben? Nos preguntamos. ¿Y saben por qué no se inscriben? Porque quieren experimentar, quieren estar seguros que ese vino que están haciendo prueba, error, esta vez salió mejor, pero no, estamos fallando en esto. Y si hacemos un blend y lo mejoramos con la otra cepa, bueno, están experimentando. Y cuando tengan un vino de calidad, se van a inscribir en el Instituto de Viticultores. Dejemos que ellos libremente experimenten. Total, no lo comercializan, lo toman ellos y lo están degustando con sus amigos y nada más. Pero no se comercializa, pero déjenles la libertad de que experimenten, porque esa experiencia nos va a enriquecer a todos, porque de pronto es un vino tan bueno como aquel que esté inscrito o que tenga una bodega industrial. También quiero recordar que este año hemos perdido a un gran emprendedor, que es de Lucas González, y en su memoria lo recordamos hoy, que murió en forma inesperada. Esto sentimos mucho. Fue uno de los que se animó a llevar sus vinos a Rosario y venderlos en Rosario. Señores, hay momentos tristes y hay momentos para agradecer. Les agradezco todos los que me ayudaron con fotografías, algunas muy buenas, quiere decir con píxeles muy juntos, que la fotografía sale mejor, otras que no fueron tanto, pero están presentes en el libro. Una gran plantación o aquel que recién tiene 400, 500 plantas, para ver qué pasa. Y si se arraiga al terruño, seguir implantando. Muchas gracias, es todo lo que tengo para decirles hoy. Muchas gracias, Susana. Es unánime el mensaje de felicitaciones que estamos recibiendo a través del chat de esta actividad hacia usted, destacando lo detallada de su exposición, así que en nombre de la universidad, muchas gracias. Bueno, soy yo la que tengo que agradecer a todos ustedes que me escucharon con paciencia. Traté de resumir, había tantas cosas para contar, pero lo que no digo en el libro está. Y yo lo que quiero fundamentalmente, que miren siempre las fuentes. A continuación del texto a veces pongo la fuente, para que la tengan identificada y saben que en esos libros van a encontrar información que van a poder ampliar y hacer trabajos que superen este trabajo mío, que eso es lo fundamental. Nada termina con un libro, comienza una gana de investigar, una gana de decir, no, yo voy a poder profundizar lo que aún no se ha publicado. Así que los dejo con esa inquietud. Y la universidad, por ser universidad, llevará la aposta de agrupar a aquellos que quieren seguir investigando. El Palacio San José tiene cosas para investigar. El archivo de Entre Ríos, ni les cuento todo lo que queda por investigar. Pero el que puede ir a Buenos Aires, el Ministerio de Agricultura tiene una gran biblioteca. Es algunas de las cosas que les doy para que sigan investigando. Investigar es algo tan divertido. Y ustedes me dirán, ¿qué es divertido estar sentando viendo papeles viejos? Es encontrar la perla. Aquellos que nos dicen, Sarmiento visitó la exposición de 1887 cuando se iba para el exilio. O encontrar así una perla. Bueno, con ustedes, buenas noches y gracias por su atención. Gracias a usted, Susana, por
este pre-lanzamiento, y quiero comentarles que, bueno, justamente como la denominación de esta actividad lo dice, es un pre-lanzamiento, es decir que más adelante tendremos, en el marco de las actividades de nuestra universidad, y puntualmente de su 50º, tendremos lo que será exactamente el lanzamiento del libro de Susana. Antes de despedirnos, quiero contarles cuáles son las actividades que restan para el desarrollo de la Semana de la Agronomía aquí en nuestra Universidad de Concepción del Uruguay. Mañana van a ser las primeras jornadas regionales de cultivos de cobertura, desde las 8 horas. En ellas van a exponer Francisco Sassano, Paola Eclesia y Héctor Rodríguez. El jueves le seguirá desde las 19:30 el abordaje del tema El rol del fuego en ecosistemas agroforestales, que va a estar a cargo del doctor Guillermo Defosé del CONICET. Y finalmente, el cierre del viernes va a estar a cargo del clásico bloque fitosanitario, en esta oportunidad sobre estrategias de control de pulgón amarillo en sorgo a partir de la hora 14. Para todos los que estén interesados en participar de estas actividades, les cuento que pueden encontrar los detalles, sobre todo de acceso, en el perfil de Instagram de la Facultad de Ciencias Agrarias, que es agrarias.ucu. Ahora sí, no queda más que reiterar en nombre de la facultad y de la universidad el agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado y poder presenciar este pre-lanzamiento del libro que aborda un tema tan importante para nuestra provincia de Entre Ríos. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias. A ver, Entre Ríos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós, Susana. Un abrazo. Gracias por todo. Hasta pronto. Adiós, adiós. A todos Gracias, los amigos. Adiós. Gracias, Alejandra. No la pude visitar.